Amén y amén. Permítame compartir algunas diapositivas que queremos utilizar para nuestro estudio en esta noche. Nuestro estudio que hemos titulado Los artículos de fe del discípulo y concretamente la doctrina es la doctrina de la santidad cristiana. Esta es nuestra serie de discípulos de excelencia. Un enfoque bíblico de la doctrina de la santidad y de la vida de santidad es importante recapitular o por lo menos recordar a grandes rasgos el enfoque y el acercamiento que tenemos en la Biblia sobre la santidad. Y cuando miramos en la Biblia la santidad nos está hablando del Dios Santo. El Dios Santo que se ha revelado a su creación y se ha revelado a la humanidad con la intención de que su carácter pueda a la vez ser reflejado a través de sus criaturas, a través del hombre y la mujer concretamente que él creó. Así que la santidad nos está hablando del carácter de Dios. La santidad nos está hablando de que existe un Dios verdadero, un Dios creador del cielo y de la tierra, que es distinto a cualquier otra deidad que el ser humano se haya inventado. Y cuando la Biblia nos habla de la santidad en primera instancia, muchos de los pasajes de la Biblia nos presentan la santidad bajo el concepto de separación. Santidad básicamente quiere decir estar separado o estar apartados. Y el concepto de separación en el Antiguo Testamento básicamente se da en relación con personas, con cosas, con personas y cosas separadas, dedicadas para Dios, para su servicio. Así que esta es la primera idea o el primer concepto que tenemos que tener en mente cuando hablamos de santidad. Santidad nos habla de algo diferente, de algo separado. En esos términos y en ese sentido, la iglesia es un pueblo santo. En esos términos, en ese sentido, el pueblo de Dios era un pueblo separado, un pueblo santo. En ese sentido, también los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran personas separadas, apartadas para el servicio, para el ministerio. Algunas cosas también eran apartadas y separadas. Entonces, santidad tiene que ver con separación en primer lugar. Pero con el avance de la revelación bíblica, el concepto de separación fue moviéndose ya más a un énfasis no solamente físico, no solamente ritual, no solamente cultural, sino a un énfasis más moral. Y ese es el énfasis que dan ya los profetas del Antiguo Testamento. Y los profetas vienen y nos presentan un Dios santo que demanda ya acciones y vida santa de parte de su pueblo, recordándole el propósito por el cual Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Entonces, el mensaje de los profetas ya tiene que ver con un mensaje de pureza, un mensaje de separación, no solamente física, sino un mensaje de separación ya espiritual y de carácter moral, donde se puede decidir el hacer el bien o hacer el mal. Y entonces, este Dios santo a cual el pueblo está llamado a seguir y en el cual está invitado a creer, está esperando también de su pueblo, de sus creyentes, una separación y una pureza moral y espiritual. Ese es el otro concepto que está en la Biblia y relacionado con estos dos conceptos en diferentes pasajes de la Biblia encontramos la santidad como manifestación de la gloria de Dios. Donde Dios manifiesta su gloria es un lugar santo. En el templo, por ejemplo,
el lugar donde Dios manifestaba su gloria era el lugar santísimo. Ahí estaba la manifestación de la gloria de Dios. El arca del pacto era el lugar santísimo, el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Y donde Dios se revelaba, donde Dios se manifestaba de alguna forma, como por ejemplo cuando se manifiesta a Moisés, y Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde está es el lugar santo. Dios ahí estaba manifestando su gloria. Entonces, estos tres conceptos tenemos que tenerlos en mente cuando hablamos de santidad, como separación, como pureza y como gloria de Dios. ¿Qué ha pasado en la historia de la iglesia y en la configuración sistemática de la teología? Lo que ha pasado es que a través del tiempo, algunos han tenido la tendencia a poner más énfasis solamente en el aspecto cultural o ritual o físico de la santidad. Y entonces se han quedado algunos solamente con el concepto sacerdotal de santidad o con el concepto del Antiguo Testamento y han olvidado el énfasis profético que tiene que ver con lo moral, con las acciones, con la vida que demanda los profetas, como por ejemplo el profeta Isaías decía, este pueblo del labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, estos dos conceptos no pueden separarse. Por eso que estamos hablando de un enfoque bíblico integral de la santidad. La santidad de Dios nos anima y nos desafía a integrar en nuestra vida y en nuestra vida cristiana el concepto de separación, de pureza y de manifestación de la gloria de Dios. Otros no han puesto tanta importancia a lo mejor en la separación y en la pureza y han puesto importancia en la manifestación de la gloria y del poder de Dios. Entonces se habla de santidad en términos solamente de manifestaciones milagrosas y de manifestación del poder de Dios. Pero entonces, concretando, estamos desafiados bíblicamente a tener un enfoque completo, integral de la santidad de Dios para nuestras vidas. Nuestro artículo de fe concretamente dice lo siguiente, y vamos aquí a extraer algunas secciones de este artículo. Para esta noche solamente nos vamos a concentrar aquí en este primer párrafo que literalmente dice, creemos que la santificación es la obra de Dios por medio de la cual transforma a los creyentes, fíjese, a la semejanza de Cristo. Mire, en otras palabras, si un cristiano, si un creyente en Jesucristo, si alguien que dice creer en Dios, quiere evidenciar una vida que refleje el amor, el carácter, la vida de Cristo, no hay otro camino que el camino de la santificación. Esta santificación es efectuada mediante la gracia de Dios por el Espíritu Santo en la, número 1, santificación inicial o regeneración. La entera santificación y la obra continua de perfeccionamiento culminando en la glorificación. Bueno, aquí tenemos un extracto de este primer párrafo entonces de el artículo de fe número 10 de la iglesia, donde nos dice, creemos que la santificación es la obra por medio de la cual Dios transforma al creyente a semejanza de Cristo. Vamos a tratar de analizar y explicar más en detalle lo que esto viene a significar para nosotros. Tenemos entonces que la santificación es, en pocas palabras, fíjense, la santificación es ¿qué cosa? Aquí dice puntualmente es una obra de Dios. Entonces, note, la santificación no es obra ni es esfuerzo humano solamente. Ni es que estamos allá añadiendo a nuestra salvación
las obras que a veces, hermano, esta doctrina de la santificación no es una de las doctrinas más populares hoy en día, ni lo ha sido a través de la historia. La doctrina de la santificación ha recibido muchos ataques a través de la historia. Y peor cuando se ha hablado de lo que nosotros como iglesia creemos y enseñamos fundamentalmente relacionado con el término teológico que usamos es la entera santificación o la perfección cristiana. Esto ha sido muy atacado y muchos hasta se han burlado de esta doctrina porque han dicho, ¿cómo es posible? Están queriendo añadir a su fe y a la salvación en Cristo, están queriendo añadir obras. No, la santificación no es obra humana, es obra de Dios. ¿Ya? Y esta obra de Dios es la que transforma al creyente. Mire, el único que puede transformar mi vida, transformar su vida, es el poder y la gracia de Dios manifestada en su vida. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Muchas personas, a lo mejor por disciplina, por empeño, hasta logran portarse bien cierto momento, cierto tiempo, cierta semana. Pero después su mismo carácter, su misma conducta les traiciona y llegan a vivir una vida de frustración. ¿Por qué? Porque no hay una transformación espiritual de adentro para afuera, sino que lo que hay es meramente a lo mejor ritualismo, esfuerzo humano o disciplina humana, que como la Biblia dice, tiene en cierto sentido su valor, puede ser reconocido en términos de disciplina, en términos de dedicación, pero en última instancia, el único que transforma nuestra vida es Dios a través de su obra en nosotros. Y sigue diciendo nuestro artículo de fe de que esta obra que transforma nos transforma a la semejanza a Cristo. Entonces, semejanza a Cristo tiene que ver con reflejar el carácter de Dios que Cristo reflejó en su vida. Cristo pudo decir abiertamente, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Le dijo ahí a Tomás. Y Pablo puede decir, el apóstol Pablo puede decir también abiertamente, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Mucha gente hoy en día dice, no te fijes en mí, no me imites a mí. Y se olvidan que es por la gracia de Dios que el carácter de Dios puede ser formado en nosotros y podemos reflejar algo de ese carácter de tal manera que la gente pueda ser inspirada a conocer a ese Dios que está obrando en nosotros y que nos está transformando a la semejanza a Cristo. Entonces ahí tenemos un resumen de algunos énfasis importantes sobre la santificación. Vamos adelante. El artículo de fe que leímos dice que la santificación se efectúa mediante la gracia de Dios. Mediante la gracia de Dios. Note, este es otro concepto también que en las perspectivas teológicas de alguna iglesia ha tenido diferentes explicaciones y diferentes connotaciones. Para nosotros la gracia de Dios es una sola, y lo hemos dicho siempre, que se manifiesta en la vida del ser humano como gracia preveniente, gracia justificadora y gracia santificadora. En esos términos y con ese trasfondo de lo cual ya hemos hablado en otra oportunidad en nuestro estudio, la gracia de Dios produce y obra en el ser humano lo que se denomina la santificación inicial. Santificación inicial. Fíjese, luego vamos a estar volviendo sobre eso. La gracia de Dios, esta obra de la gracia de Dios, produce y trae al creyente, mejor dicho, al punto de la santificación inicial. Esta misma gracia de Dios es la que opera en el corazón y en la vida del creyente una entera santificación,
como resultado de una consagración total o de una entera consagración en un momento de su vida. Y esta misma gracia de Dios es la que hace posible y hará posible un día que nuestro cuerpo, este cuerpo humano, terrenal, material, experimente la glorificación o la transformación de este cuerpo ya en algo incorruptible como el cuerpo de Cristo resucitado. Entonces, fíjese esos tres momentos puntuales obrados por la gracia de Dios en la vida del creyente. Ahora, esta gracia de Dios hace posible un perfeccionamiento continuo en nuestra vida. Algunos le llaman crecimiento en gracia. Y aquí hay una diferencia en la teología de algunas iglesias cristianas. Algunas teologías no hacen diferencia en estos aspectos puntuales de este perfeccionamiento continuo, sino que dicen simplemente que cuando nos convertimos ya somos santificados y de ahí lo único que queda es crecer en gracia. Pero miren la diferencia de lo que nuestra declaración de fe o nuestros artículos de fe hace énfasis. Estamos hablando de que la santificación inicial es un acto, es una obra de Dios puntual en la vida del creyente en determinado momento. Si esta línea la consideramos la vida del creyente, en un determinado momento puntual el creyente cree en Cristo, se arrepiente, ¿ya? Se convierte a Jesucristo y Dios obra en su vida la santificación inicial, que teológicamente se dice esto es congruente o es simultáneo con lo que se llama la justificación, que ya hemos estudiado, la regeneración o el nuevo nacimiento, que ya lo estudiamos, y la adopción, que ya lo estudiamos. Todo esto es manifestación de la gracia de Dios en el momento de que usted y yo hemos reconocido nuestra necesidad de Cristo Jesús, de que Cristo Jesús perdone nuestros pecados y nos hemos vuelto a Él, nos hemos vuelto a la cruz de Cristo y entonces Dios obra en nosotros el nuevo nacimiento y de aquí, según la Biblia, comenzamos a ser llamados santos. Aquí estamos hablando de esta separación inicial del mundo. Somos separados del mundo, somos separados de un pueblo que cree en otros dioses o que sigue a otros dioses inventados por la gente para seguir al único y verdadero Dios. Y en ese sentido venimos a ser parte de la iglesia que según la Biblia es llamada un pueblo santo. Es por eso que a los cristianos en la Biblia repetidamente se les denomina los santos. Los santos no son las personas con aureolas, ni son las personas beatificadas por una determinada iglesia terrenal o una denominación. Los santos, en este sentido de santificación inicial, son y somos los que hemos creído en Cristo Jesús para salvación. Pero de ahí sucede que el vivir la vida santa y el vivir la vida separada y el reflejar el carácter de Cristo, para muchos se le torna cuesta arriba. Y entonces muchos luchan, pelean, hacen todos los esfuerzos por ser buenos cristianos y caen en un punto de frustración. Y caen en un punto muchas veces de que dicen, no, esto es difícil, esto es imposible, no se puede ser cristiano. De hecho, yo no sé si usted ha escuchado de personas que cuando se han convertido a Cristo y usted le habla de bautizarse, y los dice, no, todavía no, porque es muy difícil o no quiero fallarle a Dios, no quiero bautizarme.
porque ellos como que sienten que algo tienen que hacer, que algo tienen que ganar, que algo tienen que disciplinarse para agradar mejor a Dios. Y entonces, mucha de esta gente es cuando cae y se vuelve atrás, porque no ha entendido que la gracia de Dios en la cruz del Calvario hizo una obra perfecta y completa, no solo para perdón de nuestras acciones pecaminosas, no solo para librarnos de culpa y de condenación, no solo para librarnos de pena, de castigo, sino también para capacitarnos a vivir una vida de santidad. Y aquí entra el rol del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y muchas personas solamente enfatizan el hecho de que en este momento el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros. Aquí nuestro espíritu tiene relación con el Espíritu de Dios. Es por eso que nacemos a una nueva vida. Ya no estamos separados espiritualmente de Dios. Hay una comunión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y entonces llega un momento en que cuando nos damos cuenta que nuestra fuerza no podemos agradar a Dios ni vivir una vida de victoria, y nuestros ojos espirituales se abren y mirando hacia la cruz, nos damos cuenta que Cristo en la cruz hizo una obra perfecta, y cuando Él ascendió a los cielos dijo: no les voy a dejar solo, voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con ustedes y en ustedes. De aquí entonces lo que teológicamente nosotros llamamos la entera santificación no es nada más ni nada menos que lo que algunos otros han llamado la llenura con el Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, algunos cuestionan esto y dicen: no, si ya aquí recibimos el Espíritu Santo, ¿acaso se recibe por medida? Obviamente no es que el Espíritu se recibe por medida, pero lo que resulta es que nosotros sí necesitamos llegar a un punto de rendirnos totalmente, de consagrarnos totalmente. Y es por eso que decimos que la entera santificación es, en cierto sentido, precedida o antecedida por la entera consagración. Cuando uno llega al punto de decir: Señor, yo no puedo vivir mi vida por mi propia fuerza. Yo no puedo con mi carácter, o yo no puedo con mi conducta, o yo no puedo con estos vicios. Hay muchos cristianos, hermanos, que todavía están viviendo en vicio y manifestando ciertas acciones que no manifiestan la gloria de Dios. Recuerde que santidad tiene que ver con manifestación de la gloria de Dios. Tiene que ver con pureza moral. Hay muchas personas todavía que, creyendo en Cristo, todavía están viviendo esclavos del pecado. Están viviendo en impureza moral. Están viviendo en prácticas pecaminosas. Y dicen creer en Cristo. Y yo creo sinceramente que creen en Cristo. Y van a la iglesia y tienen experiencias espirituales, pero no hay una transformación interna. ¿Sabe qué le falta? Le falta entender que Cristo Jesús hizo una obra completa a favor nuestro para librarnos no solamente de la culpa del pecado, sino de la esclavitud del pecado. En la entera santificación, el Espíritu Santo de Dios es el que viene y obra en el corazón del creyente para librarle de esto, gracias a la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y de ahí su perfeccionamiento va a ser continuo y va a ser en victoria hasta el punto de que partimos a su presencia. Y por su gracia, un día este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Y ahí estamos hablando de la glorificación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Como un día usted creyó en Cristo para salvación y este fue un evento puntual, por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús, usted fue hecho hijo de Dios. De la misma manera, un segundo evento puntual es aquel evento cuando usted se rinde totalmente al Señor y le dice: Señor, te entrego todo mi ser, limpia mi corazón y lléname con tu espíritu. Entonces ocurre en usted
la entera santificación. No solamente una santificación inicial, sino una entera santificación completada por la llenura del Espíritu Santo en su vida, que le va a capacitar para vivir en victoria hasta el evento puntual en que usted partirá de este mundo, en que yo partiré de este mundo, esperando que nuestro cuerpo sea resucitado y seamos glorificados con un cuerpo incorruptible. Mire entonces estos tres eventos puntuales en la manifestación de la gracia de Dios para con nuestra vida. Ahora, vamos un poco en detalle y nos preguntamos cuándo ocurre la santificación inicial. Ya hemos hablado de esto para recapitular. La santificación inicial de la que hemos hablado ocurre en el momento de la conversión. Cuando usted cree en Cristo Jesús y viene reconociendo la obra de Cristo Jesús en la cruz, usted pide perdón de sus pecados. Y ya explicamos esto, Dios le justifica, Dios también le regenera o le hace nacer de nuevo, ocurre el nuevo nacimiento y Dios le adopta como su hijo, viene a formar parte de la familia de Dios y ahí usted experimenta la separación o la santificación inicial para vivir de una manera diferente. Ahora, hablemos un poco de la entera santificación. ¿Qué es la entera santificación? Y esto es lo que propios extraños han atacado. Aún hay creyentes en Cristo Jesús que han criticado la doctrina de la entera santificación. Pero la entera santificación o la entera consagración que produce en nosotros la llenura y la vida en victoria para reflejar el carácter de Cristo es nada más ni nada menos que perfección en amor. Un primer concepto de nuestra declaración de fe es justamente la perfección. Y la doctrina de la perfección no es una doctrina, no estamos hablando aquí de una perfección en el sentido filosófico, ni una perfección en el sentido intelectual. No estamos hablando de esa perfección, estamos hablando de una perfección en amor. Mucha gente dice, nadie es perfecto. Y si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted es perfecto? Usted es perfecta. No, la respuesta inmediata es, nadie es perfecto. Pero déjeme decirle, Dios sí espera cierto tipo de perfección y obra cierta perfección en la vida del creyente. Y esto se llama perfección en amor o perfección de corazón. La Biblia dice, y Jesús dijo concretamente, sed vosotros perfecto, eso dice el apóstol Pedro, sed vosotros perfectos. Y el Señor Jesús dijo, sed vosotros perfectos también como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces siempre me gusta enfatizar y recordar lo que dice el apóstol Juan. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Y si Jesús le dice a sus discípulos, le dice a usted y me dice a mí, sed perfectos, sean perfectos. Dios no nos está mandando algo imposible, sino que nos está hablando de que hay una perfección que se llama la perfección cristiana, que es justamente la perfección en amor. El amor de Dios puede ser en nosotros un amor perfecto, de tal manera que nos hace posible de cumplir el primer y gran mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando usted experimenta la entera santificación, usted tiene un amor perfecto hacia Dios. Dios derrama en su corazón, llena su corazón con un amor perfecto. Y usted lo único que quiere es agradar a Dios, vivir para Dios, servir a Dios.
Ya no vivir para nosotros mismos, ya no vivir para agradarnos a nosotros mismos, ni agradar a otras personas, sino vivir para agradar a Dios, porque nuestro corazón ha sido cambiado, ha sido transformado y ha sido llenado con el amor de Dios. La perfección en amor es efectuada por la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo que el Espíritu de Dios hace es llenar nuestra vida con el amor de Dios, con el fruto del Espíritu. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Básicamente amor. Y el amor se manifiesta como paciencia, bondad, benignidad, templanza, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Ahora, además de perfección, cuando hablamos de entera santificación, estamos hablando de poder espiritual. Bueno, pero no estoy hablando de un poder espiritual en el término vago, en el término general, como muchos buscan poder espiritual, o muchos adquieren cierto poder espiritual en pacto con las tinieblas o en transacción con las tinieblas. No, estamos hablando de poder espiritual producido por el Espíritu Santo para servir a Dios. Entonces, eso es lo que ocurre en nuestra vida, lo que Dios produce en nuestra vida gracias a la obra de la santificación. Este poder espiritual es recibido después del nuevo nacimiento y la entera consagración, tal como explicábamos. La entera consagración ocurre en la vida humana cuando hay una entera consagración. La entera santificación ocurre cuando hay entera consagración. Y esto ocurre cuando hemos reconocido que necesitamos a Cristo Jesús. Nos hemos arrepentido antes y nos hemos convertido. Este poder espiritual trae a nuestra vida la libertad del pecado original. Y aquí es donde hay el mayor cuestionamiento aún de muchos creyentes. Muchos creyentes creen que en esta vida estamos destinados a vivir esclavos del pecado original, esclavos de esa naturaleza corrupta. Y muchos dicen, no, es que se me salió, algunos dicen, se me salió el indio. Bueno, es que me ganó. ¿Sabe qué? Cuando estamos declarando eso, cuando estamos creyendo eso, ¿cómo necesitamos volver nuestros ojos a la cruz de Cristo y volver a escudriñar las Escrituras y darnos cuenta que Cristo en Jesús en la cruz hizo una obra perfecta, completa? Como decía antes, no solamente para librarnos de la culpa y de la pena del pecado, sino del poder del pecado original que nos esclaviza y librarnos de esa corrupción o esa afectación sobre nuestra naturaleza moral. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo hace en la entera santificación. Cuando esto es provista por la sangre de Jesucristo, por la gracia y mediante la fe. Mire, de la misma manera que usted y yo vinimos a Cristo Jesús para que perdone nuestras acciones pecaminosas, un día caemos rendidos a los pies de Dios, reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa que siempre nos está arrastrando a lo malo, a cometer el pecado. Y le decimos, Señor, yo no puedo vivir así, no puedo vivir de esta manera. Algunos dicen, bueno, pero hasta el apóstol Pablo vivió así. Y el apóstol Pablo dice, bueno, yo quiero hacer el bien y no puedo. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Déjenme decirles que esa es una lectura sesgada del texto bíblico. Esa es una lectura donde se quiere imponer la experiencia humana al texto bíblico. Cuando usted estudia Romanos 7, 14 al 25, se va a dar cuenta que ahí nos está hablando lo contrario de esto. Pablo nos está dando su testimonio de que en algún momento de su vida él vivió esclavo del pecado al punto que se sintió como un miserable.
llegó a sentirse como los presos que tenían que caminar que como castigo, terminar su vida amarrado de un cadáver frente a frente, entrando en una putrefacción. Se llegó a sentir miserable. Y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Otra vez encontró la solución en la cruz de Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso, como creemos que Dios perdona nuestros pecados, también creemos que la sangre de Jesucristo y la gracia de Dios por la fe nos libra del pecado original. Esto es obra de fe por la gracia de Dios y de fe en la cruz de Cristo, en la obra de Cristo Jesús. Y gracias a esto podemos hablar y experimentar en el corazón humano una pureza de corazón. Y podemos hablar de pureza moral. Esta es obtenida instantáneamente y es testimoniada por el Espíritu Santo. Mire, la pureza moral es solamente la pureza de corazón, es producida por el Espíritu Santo. Y es una obra puntual, instantánea. No es que, bueno, voy a ir creciendo, perfeccionándome y tal vez un día ya no esté más practicando el pecado. No. Dios quiere que usted y yo entendamos que Él no hizo las cosas imperfectas en la cruz. Él hizo las cosas perfectas para que usted y yo no sirvamos más al pecado, como dice Romanos 6. Y más bien ya habiendo vencido aquello, ahora que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice, el pecado no se enseñoreará más de nosotros, sino que más bien tendremos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Más adelante, en otra sesión, vamos a estar hablando de algunos de estos detalles. Aquí estamos solamente queriendo presentar el cuadro y las bases teológicas de lo que es la doctrina de la santidad cristiana. Entendiendo entonces que la santidad cristiana empieza con la santificación inicial, pero que se concreta en la entera santificación por la sangre de Jesucristo, la gracia de Dios, mediante la fe y efectuada por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, vamos concluyendo. Recapitulando, aquí tenemos que recordar 3P, yo le llamo así para tener un ayuda a memoria, 3P de la entera santificación. La P de pureza. Cuando usted y yo hablamos y nuestro artículo de fe habla de entera santificación, nos está hablando de pureza. El rey David, luego de darse cuenta de lo que había cometido y de lo que producía el pecado y aquello a lo que le había llevado el pecado, él ora en Salmo 51:10 y dice, crea en mí, Dios, oh Dios, un corazón puro, un corazón limpio y renueva un espíritu recto o firme dentro de mí. Esto es lo que Dios hace por su gracia. Danos un corazón puro, un corazón limpio y una firmeza, una rectitud de espíritu. Una determinación tal de vivir en los caminos de Dios y de andar este camino que Isaías le llama el camino de santidad. El camino de santidad dice que es el camino en que andarán los redimidos del Señor. Y ahí no habrá león, no habrá fiera que le gane, que le ataque, porque ahí ellos serán guardados, ¿ya? Y ahí el que camina en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque aquí hay un asunto de corazón íntegro, de corazón puro, de corazón rendido a Dios. No hay
No hay un cristiano queriendo aparentar una vida de piedad, sino hay alguien que ha experimentado que Dios en su gracia ha hecho algo en su vida para transformarlo. Entonces, un corazón puro. La segunda P, además de la pureza, es la P de perfección. ¿Ya? Estamos hablando entonces entera santificación, pureza y perfección. Mateo 5:48, palabras de nuestro Señor Jesús. Sed pues vosotros, ¿qué cosa? Sed, ¿qué cosa? Perfectos. Pero ¿cómo perfecto? Nadie es perfecto. Bueno, si usted es de esas personas que cuestionan la perfección, va a tener que ir a cuestionarle a la Biblia, va a tener que cuestionarle a nuestro Señor Jesús, va a tener que cuestionarle a nuestro Padre. ¿Cómo es, Señor, que me demanda ser perfecto? Ya le dije, aquí no está hablando de perfección intelectual, de perfección física, ni de perfección religiosa, ni de perfección en el término filosófico. El contexto de Mateo 5:48 nos está hablando del amor perfecto de Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Y ese amor perfecto de Dios se manifiesta a todo. Y aquí aplica a sus discípulos y dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces hay una perfección cristiana, que es una perfección de corazón, una perfección en amor. ¿Quién opera eso? No es mi disciplina, ¿ya? No es la religión, no son mis esfuerzos, es la gracia de Dios obrando por la fe. Cuando yo miro lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entiendo y entonces pido el auxilio y la llenura del Espíritu Santo para que me capacite y me transforme a vivir esta vida. Entonces voy a experimentar en mi corazón un amor perfecto a Dios, que me va a llevar a una devoción hacia Dios, me va a llevar a un deseo de seguirle y de caminar con Él siempre. Y la tercera P, además de pureza, de perfección, dijimos que es la P de poder, poder. Ahora, ya dijimos, no es un poder cualquiera, no es poder político, no es poder espiritual como resultado del pacto con las tinieblas o de la adoración a la Pachamama o de la adoración a la Virgen tal o de la adoración a tal deidad humana creada. No, no estamos hablando de ningún otro poder humano. Estamos hablando del poder de Dios que solamente viene a nuestra vida, como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fíjese que está hablando a sus discípulos que ya estaban con él, que ya le seguían, que ya le habían conocido, que ya habían creído en él. Pero aquí está hablando de un derramamiento de la plenitud del Espíritu Santo que fue realizado en el día de Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se manifestó de diferentes maneras, pero tuvo como resultado que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios y muchos escucharon el mensaje en sus diferentes lenguas. Por eso dicen, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos hablando del poder para servir a Dios, del poder para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, las 3 P de la entera santificación tiene que ver con la pureza de corazón, tiene que ver con la perfección de amor y tiene que ver con el poder del Espíritu Santo para ser y hacer discípulos semejantes a Cristo. ¿Para qué es la entera santificación? ¿Para qué vivir una vida cristiana? Para ser discípulo semejante a Cristo. Pero para poder hacer discípulos semejantes a Cristo. Hermano, mucha gente no es discípulo semejante a Cristo. Es creyente en Cristo tal vez. Es seguidor de Cristo, tal vez es admirador de Cristo, pero vive una vida frustrada o vive una vida sin sentido.
O vive una vida suspirando, tal vez vengan tiempos mejores, tal vez, ¿verdad? Pero no vive una vida plena de estar agradecido de haber conocido a Cristo y de poder estarle sirviendo día a día o en diferentes instancias, mientras está en su casa, mientras está en la escuela, mientras está en la universidad, mientras está en el trabajo. Solamente con la entera santificación, la llenura del Espíritu Santo que produce pureza de corazón, perfección de amor y poder del Espíritu para servir, vamos a poder ser discípulos de Cristo. Vamos a poder formar o ayudar a otros a ser discípulos semejantes a Cristo. ¿Acaso no le parece maravilloso esto? Cuando usted y yo entendemos esto, hermano, ¿qué más nos queda? Solamente postrarnos en gratitud al Señor. Porque recuerde, la santificación no es obra humana, es obra de Dios por su gracia que nos transforma para llevarnos a la semejanza de Cristo Jesús. Dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho en la cruz. Dele gracias al Señor por lo que Él posibilitó que usted sea perdonado y yo sea perdonado de mis pecados. Pero si usted todavía, a pesar de haber sido perdonado, todavía no ha sido enteramente santificado, no descanse, no se quede tranquilo, no diga, no, ya yo soy cristiano y todo, no tengo, no, yo lo sé todo. Escudriñe la Biblia, mire la Escritura, mire esta doctrina y yo les desafío y va a darse cuenta que Cristo Jesús murió en la cruz, no solo para que sea llamado cristiano, sino para que sea un verdadero discípulo que refleje el carácter santo de Jesús, el carácter apartado, el carácter con pureza moral, con perfección en amor y con poder del Espíritu para servirle. Démosle gracias a Dios y con su ayuda en una próxima sesión vamos a estar viendo algunos detalles más ya de aplicación práctica a nuestra vida de esta doctrina fundamental en el cristianismo. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos por tu obra perfecta y completa en la cruz del Calvario. Porque consumaste tu plan, lo llevaste al término sumo y completo para que los que creemos en ti andemos en novedad de vida, para que los que creemos en ti podamos reflejar algo de tu carácter, Señor, y que otros puedan conocerte y que otros puedan motivarse y ser inspirados, Señor, a conocerte más. Y Padre Santo, a entregarse y rendirse completamente a ti para ser tus discípulos y para ser discípulos semejantes a Cristo. Tu bendición, Señor, nos acompañe. Tu gracia acompañe a mi hermano, a mi hermana que ha participado de este estudio ahí desde su casa y a cada persona que podrá también participar de un momento como este. Te adoramos en nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.